¿Me permitís que me levante, que me siento más cómodo mirando la mirada y mirándonos a los ojos, reencontrándonos físicamente, presencialmente, en la mejor tradición de nuestra cultura política, que es una cultura política vinculada al debate colectivo? Incluso yo digo a veces que discutimos hasta las comas y, bueno, orgulloso de ello, ¿no? Y venimos en el contexto de un momento que es muy complejo para las izquierdas, no solo en nuestro país, en Europa, con una ola autoritaria brutal, en la que si hiciéramos una especie de analogía bélica, digamos que todos los el ejército autoritario ha ocupado todas las plazas en la Unión Europea, excepto Eslovenia y nosotros. Es decir, que en un contexto de ola autoritaria hay una debilidad objetiva en la izquierda alternativa y que nosotros, en la reflexión que hemos hecho de la Asamblea, decidíamos que había que recuperar lo mejor de nuestra tradición, del debate, del reencuentro, de pulsar en encuentros directos como el que estamos haciendo aquí a la militancia y detectar y testar lo que pensamos. Por tanto, esto no es un formato de clase magistral, selfie y me marcho, sino hablo y escucho y con atención, porque me interesa saber la reflexión que vosotros hacéis. En este contexto de reencuentro hemos analizado desde Izquierda Unida que tenemos una hoja de ruta en la que tenemos que dar certidumbre y seguridad a la clase trabajadora que necesita referentes que no se derrumben. Cuando hablo de la oleada autoritaria en Europa, hablo de un momento en el que, igual que la derecha está organizada y va a por todas, en el campo de la izquierda alternativa estamos, no voy a decir a por uvas, pero sí con una preocupante quiebra de los consensos que antes nos cohesionaba. Es decir, nosotros teníamos, puedo deciros, ahora en Europa, que se ha quebrado el consenso en torno a la oposición ante la OTAN, de la que somos nosotros base fundadora en nuestra oposición a una máquina de guerra. No todas las organizaciones que se sitúan en la izquierda alternativa tienen la misma posición que nosotros. Diagnosticamos la realidad, no es la que nos gusta, sino la que hay. Y una cosa que sí me ha llamado la atención es que se ha quebrado el consenso en torno a la causa palestina, cuando hay organizaciones de la izquierda europea que niegan que haya una política de genocidio israelí, del Estado de Israel, contra la población palestina. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Y se ha quebrado los consensos en torno a los procesos democráticos y emancipadores en Latinoamérica. No hay un consenso posicional respecto a estos procedimientos. Y así estamos. Y bueno, podíamos analizar la realidad sobre lo que nos gustara, y hay otro modo de afrontar la política, que es sobre el análisis de realidad, actuar. Nosotros somos una organización en la que hemos caracterizado el ciclo político que se ha agotado con la elección europea en un final de ciclo, en la que la nueva política ha traído cosas interesantes en cuanto a la politización de sectores que no lo estaban, ruptura de techos de cristal en los que estábamos nosotros condicionados, pero en términos organizativos no han mejorado ni mucho menos los mecanismos de organización. Si vinieron diciendo que iban aquí a democratizar y hacer pensamiento y reflexión horizontal, no hablo de una especulación o de una opinión, sino de la constatación de que los mecanismos de organización ni han sido más democráticos ni han sido más colectivos, al contrario. Nosotros reivindicamos orgullosamente, con mucha humildad, pero con orgullo, que los mecanismos de organización que tenemos son colectivos, son democráticos, son sesudos, es verdad, pero con una cultura de lealtad a los acuerdos después de que se discuta desde la diversidad de opiniones las posiciones políticas que tenemos. Y en este nuevo ciclo, ante la superación de toda esa experiencia, Izquierda Unida emerge no de una forma con pretensiones salvadoras, ni mucho menos. Emerge como una organización que ha tenido su trayectoria y su coherencia, que ha tenido sus virtudes y sus defectos, pero que ahora mismo se ha convertido en un referente para gente que es náufrago militante, que no sabe dónde estar, pero que nos mira
porque hemos generado una expectativa en torno a iniciativas políticas que creo que son de sentido común y que están vinculadas a mucha gente que, aun no siendo de Izquierda Unida, se identifica con ella. Primero, ante la ola reaccionaria y autoritaria en Europa hay dos posiciones. Hay gente que piensa que la llegada del PP y Vox al gobierno de España es irreversible y por tanto no hay nada que hacer. Y sin embargo desde Izquierda Unida decimos que no es irreversible, que está en disputa y que no estamos dispuestos a que llegue. No estamos dispuestos. Y que cada uno suma las consecuencias del momento histórico en el que vivimos. Primer elemento. De nuestra tradición antifascista, antiautoritaria, orgullosamente defensora de los valores democráticos, no en una convocatoria por la democracia que sea defender lo que hay, porque somos una organización política que ha sido muy crítica y muchas veces en soledad, por cierto, respecto al desarrollo constitucional que ha quebrado en dos sentidos los consensos de finales de los 70, que fue, cada vez que se ha hecho una reforma en clave constitucional ha sido o interpretada en sentencia del Tribunal Constitucional en clave neoliberal en política económica y en clave recentralizadora en política territorial. Por tanto, nosotros hemos sido críticos, nosotros no vamos a defender el statu quo, nosotros lo que decimos es que el combate con la extrema derecha y con la ola autoritaria no se combate levantando solo, que hace la socialdemocracia, el espantajo de que viene la derecha. Porque el espantajo de que viene la derecha es, en abstracto, absolutamente irrelevante en términos políticos. Y con el surgimiento de la llamada política del resentimiento, existen clases populares que si tú le planteas el espantajo de la derecha y no se identifican con tu propuesta política, por efecto reflejo votan al contrario. Estados Unidos. El Partido Demócrata es el partido de los guapos, los ricos, los que tienen coche eléctrico porque se lo pueden permitir. Los que te ostentan en la cara su éxito personal. Pues hay gente que no es que voten a Trump porque piensen que no es igual que ellos, sino porque como los odia se identifican en ese reflejo de política del resentimiento. Aprendamos de esas lecciones. Aprendamos de esas lecciones. Entonces nosotros decimos, primero, no estamos dispuestos a asumir que la ola reaccionaria y autoritaria llega a España. Bien, primer elemento. Segundo, contribuimos a un gobierno asumiendo las contradicciones. Bien. Tercero, nos situamos en una posición de que hablar de convocatoria por la democracia es decir que la solución de nuestros problemas y el espejo en el que se derrite la extrema derecha es con más democracia. Con más democracia en el sentido de que decía Mahatma Gandhi, ¿no? El poder del pueblo. Mahatma Gandhi fue a visitar el Reino Unido para conocer la democracia que le llamaban el poder colonial. Allí en la India le decían, nosotros tenemos un sistema democrático. Y a veces las ideas más sencillas tienen las verdades más profundas. Mahatma Gandhi decía, la democracia es el poder del pueblo. Pues voy a ver cómo es el poder del pueblo en el Reino Unido. Va al Reino Unido, vuelve a la India y dice, la democracia en el Reino Unido es pura teoría, porque allí no gobierna el pueblo. Gobiernan 300 familias que son las propietarias las grandes propietarias de terreno del país y que llevan 3 siglos gobernando las mismas. Hablar de democracia es hablar del poder popular. Es hablar de más democratización y, por tanto, elaborar un proyecto de país que nos vincule con gente porque construya el mensaje de que frente a la resignación, frente al no se puede nada, decir que hay unas posibilidades y hay condiciones objetivas para desarrollar un proyecto de país que cambie el miedo que nos paraliza por la esperanza que nos reactive. Que cambie en el estado de ánimo de la izquierda, el pasar de estar a la defensiva, parece que estamos recluidos ante las barbaridades que dice la extrema derecha y las comentamos, a pasar a la ofensiva y que frente a la escandalización de los mensajes de odio a la que nos dedicamos a comentar, sea la extrema derecha la que se tenga que dedicar a comentar nuestros mensajes de disputa democrática. Y algunos compañeros y compañeras me decían, es que lo de convocatoria por la democracia suena muy light, parece que vamos a defender lo actual. No, mire usted, es que no le vamos a dejar que nos roben las palabras a la izquierda. Como que ya lo que faltaba es que la extrema derecha hablara en nombre de la democracia. Y en la batalla del lenguaje también está la batalla de este combate ideológico. Defendemos un país que orgullosamente debe preservar las conquistas sociales que alcanzó y que logró el movimiento obrero, como es el derecho a la sanidad pública, el derecho a una educación no clasista, el derecho a que el Estado sea el responsable de los cuidados, y que conservarlos no es una actitud regresiva ni conservadora,
sino que es una actitud consciente de que es un logro histórico que no puede convertirse en un paréntesis en la historia de la humanidad. La sanidad pública, como dice Juan Torres, el economista, es lo más parecido al socialismo, a cada cual según su necesidad sanitaria. Y aquí hay gente que sabe los tiempos en los que había que iba a la seguridad social, que no te hacían ni caso de lo que te pasaba, y con el mismo médico del seguro, como se decía popularmente, después ibas por la tarde y le pagabas la consulta privada y te hacía el diagnóstico que no te hacía en la pública. ¿Os acordáis, no? Podemos volver a ello. Ya se está volviendo en algunas comunidades autónomas donde han hecho la operación magistral de transferencia de fondos públicos a fondos privados. Andalucía, deterioro del sistema público de sanidad, transferencia de 720 millones de euros a las compañías privadas para desactivar las listas de espera. Esto suena también en Euskadi, que el PNV, el PP es nacionalismo, ¿no? El nacionalismo vasco, claro. Los otros son el nacionalismo español.